Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en la carta a los Filipenses. Y vamos a leer ahora a partir del versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Uno de los principios de la palabra de Dios que rigen para todos los hombres es el que leemos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 23, versículo 12, cuando dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, este principio está en la boca misma de Jesús, y vemos en su vida que este principio también se puede decir que rigió incluso para él, porque en el último mensaje veíamos en Filipenses capítulo 2, en los versículos del 5 en adelante, cuando se nos dice: ya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Veíamos entonces cómo Cristo, Él se humilló en esta vida. Veíamos esta humillación del Hijo de Dios, del Verbo eterno del Señor Jesucristo. Él, como veíamos, existía en la forma de Dios y no tenía como usurpación el ser igual a Dios, porque lo era. Sin embargo, Él lo dejó todo, dejó toda la gloria y la majestad en la que Él existía eternamente, y Él tomó la forma de siervo, como tomando una naturaleza humana, naciendo de mujer, naciendo pues de María por el Espíritu Santo. Y entonces Él tomó la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y veíamos muerte de cruz. Él cumplió con el mandamiento dado con el Padre, además de haber cumplido perfectamente con la ley del Señor. Durante toda su vida se hizo obediente al Padre. Además, ese mandamiento expreso de dar su vida en rescate de su pueblo. Y eso pues no de cualquier manera, eso fue una muerte de cruz. Y sabemos lo que nos dice la palabra de Dios: maldito todo aquel que es clavado en el madero. Jesucristo se hizo incluso en su muerte, obediente hasta la muerte. Se hizo maldición. ¿Para qué? Para liberar Él a los que estaban bajo maldición. La maldición del pecado, la maldición de haber transgredido la ley del Señor. Entonces Él se humilló hasta lo sumo. Porque Él, la gloria que era suya, era también hasta lo sumo. Entonces vemos que a esta humillación de Jesucristo ahora le sigue la exaltación de Jesucristo. Podemos hablar de otra etapa, otro estado de Jesucristo, otra condición. Y esta exaltación le es dada o le es concedida por el Dios Padre. Dios Padre se la da a su Hijo Jesucristo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. La exaltación del Padre. Aquí estamos entonces ante una de las doctrinas principales, más importantes, acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Toda doctrina acerca de Jesucristo es importante, ¿verdad? Toda doctrina en la palabra del Señor. Y es importante creer, es importante confesar lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesucristo. Es importante creer y confesar que, la encarnación del Hijo, es decir, afirmar la divinidad de Jesucristo, la divinidad del Verbo eterno, y que su encarnación, creer y confesar también que tomó una naturaleza humana real, que no fue una aparición, no fue
un ángel, no fue, por así decirlo, un fantasma lo que estuvo entre los hombres, sino que fue verdaderamente hombre. Y además también creer y confesar el nacimiento virginal de Jesucristo, ¿verdad? Que fue concebido por obra y gracia, como dice también, ¿no?, la expresión del Espíritu Santo. Bien, pues entonces es importante todo lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Es importante también presentar de una manera correcta su obra de salvación, en especial su muerte en la cruz. ¿Cómo hemos de ver su muerte en la cruz? Hemos de contemplarlo solamente como un ejemplo para nosotros, de manera que nosotros hemos de también de sacrificarnos por los demás. Es de esa manera como el Señor nos salva. Esto es lo que dirían los pelagianos. Y de esa manera entonces, si su muerte es un ejemplo para nosotros, la salvación para nosotros es seguir su ejemplo. Por lo tanto, es una salvación por obras. ¿Es su muerte un ejemplo o su muerte es un sacrificio expiatorio? Un sacrificio por los pecados de su pueblo, tal como hemos leído en Hebreos, en el capítulo 10, de que con una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre. Él ha expiado la maldad y el pecado de su pueblo al morir en la cruz como ofrenda al Padre. Entonces es importante todas las doctrinas del Señor Jesucristo, pero también es muy importante la doctrina de la exaltación de Jesucristo. Es muy importante, ¿verdad?, la doctrina del estado de Jesucristo después de su resurrección y hasta también su venida en gloria, su regreso, su segunda venida. Entonces podemos decir que esta doctrina, aunque nos pueda parecer extraño, no se suele tener debidamente en cuenta. No podemos ahora entrar en detalle, porque tal vez lo vamos a poder ir viendo a lo largo de esta mañana. No es debidamente tenida en cuenta, ¿verdad?, en las iglesias. Y esto pues le trae también consecuencias negativas para la fe de los creyentes y de la vida también de la iglesia. Y es lo que vamos a intentar con la ayuda del Señor considerar esta mañana, cómo estos versículos, este texto nos hablan, nos presenta esta exaltación de Jesucristo. Exaltación que primeramente vemos está afirmada abiertamente, dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. En el original, lo exaltó hasta lo sumo es una sola palabra, un solo verbo, ¿no? Podríamos decir, literalmente sería lo hiperexaltó, ¿verdad? Es decir, que no solamente lo exaltó, no solamente lo alzó, no solamente lo levantó, sino que lo hizo hasta lo máximo, hasta lo sumo. Entonces es lo que hizo Dios. ¿Y a quién se lo hizo? Por supuesto a Jesucristo, pero es bueno ir con un poco más en detalle a quién se está refiriendo. ¿Quién es aquel, digamos, el que fue exaltado? Digo esto porque algunos piensan que aquí se está refiriendo solamente a la naturaleza humana de Jesucristo, ¿verdad? La naturaleza humana de Jesucristo sería entonces exaltada hasta lo sumo después de la resurrección, y de esa manera pues ella habría recibido pues todos los atributos de Dios que son incomunicables. Los atributos de Dios están los comunicables y los incomunicables. Los comunicables pues son los que también participan en las criaturas, de ellos la bondad, la justicia, son atributos sobre todo los morales del carácter de Dios. Pero después están los atributos incomunicables, que son más bien los que tienen que ver con el ser de Dios. Es decir, por ejemplo, Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente, ¿no? Entonces, ninguna criatura tiene la omnipresencia. Por eso hablamos de este atributo que es incomunicable. O Dios es inmenso, la inmensidad de Dios. Es decir, Dios no puede estar contenido ni por los cielos y la tierra ni el universo.
es mucho mayor, es inmenso, mucho mayor entonces que la creación. Entonces, pues dicen que la exaltación sería esto, que la naturaleza humana de Cristo pues recibiera o le fueran comunicados estos atributos de Dios que son incomunicables del ser de Dios, ¿no? Estos incomunicables. Bien, pues esto es lo que piensan algunos, pero es evidente que aquí está hablando de toda la persona de Cristo. De toda la persona de Cristo. De la misma manera que en la encarnación, ¿no? La encarnación, pues, no fue, por supuesto, de solamente la naturaleza humana, ¿no? Ni tampoco de la naturaleza divina solamente, mirada por separado, ¿no? Sí, entonces fue de toda la persona de Jesucristo, así como también pues su estado de humillación que veíamos. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces fue también de toda la persona. Todo lo que hacía Jesucristo, lo hacía la única persona de Jesucristo. Las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, pues son distintas y las tenemos que distinguir, pero no las tenemos que separar. Cada naturaleza no va cada una por su lado, por así decirlo. No va por su cuenta, ¿no? Entonces las dos están unidas perfectamente, ¿verdad? Perfectamente, indisolublemente, indivisiblemente, ¿verdad? La una a la otra, y están unidas en la persona de Jesucristo, y es una sola persona, la de Jesucristo. Entonces es la única persona entonces que nació, que obedeció, que murió, que resucitó, que también ha sido exaltado y que recibe toda la gloria. Entonces es la única persona, y esto es lo que tendríamos que primeramente considerar. Lo segundo, pues, vemos, ¿cuándo comenzó esta exaltación? Pues comenzó con la resurrección, ¿verdad? Su humillación llegó hasta la muerte de cruz. La exaltación comenzó entonces con la resurrección. Entonces Jesucristo, pues, al resucitar, otra vez el alma está unida ya para siempre a su cuerpo. La muerte es la separación del cuerpo y el alma. Entonces, al resucitar, el cuerpo, el alma de Jesús están unidos ya para siempre. Y el cuerpo, pues, después de haber pasado por la muerte, recibe otra vez la vida y tiene un cuerpo resucitado, un cuerpo, como vemos en los evangelios, pues que era un cuerpo real. Tenía todavía las marcas, ¿verdad?, de la crucifixión, ¿no? A Tomás le dice, toca mis manos, mete la mano en el costado para ver las heridas que todavía estaban ahí. También, pues, era un cuerpo que reconocía que era el cuerpo del Maestro, podía ser visto, ¿verdad? Comía también, le habían preparado comida y él también comía. Era un cuerpo, pues, real, pero era también distinto a su cuerpo, pues, anterior a la muerte. Era un cuerpo glorificado el del Señor Jesucristo. Era un cuerpo, pues, por el cual ya no va a pasar la muerte nunca más. Entonces, este cuerpo ningún ser humano lo tuvo antes, ¿verdad? Por eso nos habla la palabra de Dios que Jesucristo nos dice dos pasajes. En 1 Corintios 15:20 nos dice que Él es las primicias de los que durmieron. Los que durmieron está hablando de los que murieron. Las primicias, ¿verdad? El primer fruto. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 18, también dice que es el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. Entonces el sentido de estos dos versículos es el mismo, que Jesucristo con su resurrección es el que introduce una nueva creación. Introduce una nueva creación. La primera creación el Señor la hizo muy buena, pero por el pecado de Adán fue sujeta a vanidad, nos dice la palabra de Dios. Por el pecado de Adán entró la muerte en el mundo. Y bien, pues entonces, ahora nos dice la palabra de Dios que la resurrección de Jesucristo lo que nos trae es la nueva creación, una nueva criatura. Entonces,
la creación será por completo renovada. Ella va a ser restaurada. En ella no habrá injusticia. En ella no habrá el pecado. En ella no habrá el mal ni la muerte. Y la resurrección de Jesucristo es la entrada, ¿verdad?, de esta nueva creación en la antigua. Es, digamos, es la primera entrada de esta nueva creación que podrá gozar, que gozará de la eternidad de Dios. Ya gozará de la eternidad de Dios, ya no habrá nunca más muerte, de la misma manera que Dios es eterno. Entonces, el estado de la exaltación comenzó en su resurrección, pero continúa más adelante, no se quedó solamente ahí, porque también hemos de pensar en la ascensión a los cielos, que vemos en la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, allí pues es una ascensión a los cielos real, corporal. Él estaba hablando y estaba delante de sus discípulos y fue tomado arriba. Los discípulos lo vieron como fue tomado arriba hasta que una nube lo cubrió y ya no lo vieron más. Entonces él fue recibido corporalmente en los cielos. Ese cuerpo glorificado del Señor fue recibido arriba en gloria. Entonces nos dice la palabra de Dios en tantos lugares que Él está sentado a la diestra de Dios. A la diestra de Dios que, para hablar de su gobierno, pero también hemos de pensar que el cuerpo de Cristo, aún en los cielos, Él está ocupando un lugar en los cielos. De la misma manera que los ángeles, ¿verdad? Ellos son espíritus, pero no son omnipresentes, ¿no? Entonces, el cuerpo humano de Jesucristo está en los cielos, ¿no? No es que ahora pues se haya, hecho omnipotente u omnipresente, ¿verdad? El cuerpo humano de Cristo, pues lo vemos en el Apocalipsis. Vemos cómo está también en los cielos, de una manera real, aunque glorificada. Bien, pues así es el Hijo Jesucristo, el Verbo en la carne, pero glorificado. Él es entonces a la diestra de Dios Padre quien ejerce también el gobierno sobre el mundo. Nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él dirige todos los asuntos de este mundo. El gobierno de este mundo lo lleva Él adelante. Él sustenta todas las criaturas. Y Él ha recibido una majestad soberana por encima de todas las criaturas, por encima aún también de todos los ángeles, como leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 6, cuando leemos la dignidad mayor del primogénito Jesucristo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Tu trono está sentado a la diestra de Dios Padre, en el trono de Dios. Entonces vemos cómo en toda esta resurrección, en la ascensión, en esta exaltación de Jesucristo, lo que se ve, lo que se muestra clarísimamente entonces es la divinidad. La divinidad de Jesucristo, la divinidad del Hijo en su exaltación. Y hay también aquí volvemos aquí en Filipenses, capítulo 2, pues un aspecto más, que es lo que está sobre todo destacando
el apóstol, aquí en Filipenses 2, porque aquí leemos que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces no es que Dios le diera ahora aquí otro nombre a Jesús, un nombre distinto al que ya tenía. Es el mismo nombre, Jesús. Vemos a continuación, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces eso también pues es para que veamos que no le da ahora otro nombre que nosotros no conozcamos, no es el mismo nombre. Entonces aquí sigue teniendo el mismo nombre que recibió de Dios en el nacimiento y en su encarnación. Entonces aquí, por el nombre, pues el significado es dignidad. Él ha recibido una dignidad. ¿Cuál es la dignidad que ha recibido Jesucristo después de su resurrección y ascensión a los cielos? Pues sin duda la de ser el Señor. La de ser el Señor. La de ser el Señor. Con mayúsculas. Entonces, la de recibir entonces toda la autoridad de Dios. Toda la autoridad le ha sido dada. Como dice en Mateo 28, en el pasaje llamado de la Gran Comisión, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda la autoridad ¿de quién? Del Señor mismo. Entonces, en el mundo, pues hay gente así, que tiene autoridad. Hay señores, hay reyes en el mundo, ¿verdad? Y todos han recibido esta autoridad, no les es propia. Pero la autoridad de Jesucristo pues le es propia, porque es la de Dios. Leemos en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. Esto mismo. Aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos por Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ha recibido este nombre, esta dignidad de Señor. Los hombres reciben una autoridad delegada, ¿verdad? Es limitada, pero en Cristo es plena. Y solamente la recibió de Dios su Padre, ¿verdad? Entonces, Cristo tiene toda la autoridad. Y es importante entonces pensar un poco en la idea esta de la autoridad, ¿verdad? Hoy en día, pues no se tiene bien en cuenta la idea de la autoridad. Otros tiempos pues lo tendrían más presente, la autoridad en el hogar, en la familia, en la sociedad, en el gobierno, ¿no? Pero la autoridad, lo que siempre trae consigo es la idea de la obediencia. La autoridad, ¿quién la tiene? La autoridad la tiene alguien que es mayor que uno y que es más poderoso que uno. Entonces uno está ante él y ve que es mayor y que es mucho más poderoso que él. Entonces eso, pues, esa autoridad que él tiene no se discute. Esa autoridad que él tiene sobre uno, pues no la tiene porque yo le deje, porque yo le apruebe, ¿no? Simplemente la tiene y eso se impone a mí, ¿no? Con temor, con reverencia. Y uno se somete a ello. Bien, pues eso es también lo que está hablando este texto, porque habla de este reconocimiento de la dignidad de Cristo, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces toda criatura ha de someterse a esa autoridad y ha de reconocerla con la boca, ¿verdad? Toda criatura se ha de someter, dice, en los cielos, toda rodilla
se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, pues los ángeles; en la tierra, pues los hombres que están con vida; debajo de la tierra, pues es una expresión para hablar también de los ya fallecidos. Vemos que de esta manera Jesucristo, una vez más, es Dios. Leemos en Isaías capítulo 45, versículo 23. Isaías capítulo 25, versículo 23. Dice el Señor: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. A mí se doblará toda rodilla, con lo cual vemos que Jesucristo tiene esta autoridad de Dios mismo. Pues evidentemente estas palabras, el cumplimiento de estas palabras está apuntando sobre todo al final de los tiempos, está apuntando a la venida del Señor Jesucristo, a su regreso en gloria, cuando Él pues se siente en el trono blanco para juzgar a todos los hombres que han existido y que existirán, ¿verdad? Él pues será el que traiga el juicio final, el que haga el juicio final. Nos dice la palabra de Dios: porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, porque Él ha recibido también del Padre esta autoridad para juzgar a todos, como leemos en Juan capítulo 5, versículo 27. Juan 5, 27. Podemos también leer el 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Entonces, Él va a juzgar a todos, Jesucristo, y todos entonces lo confesarán. Pero sabemos que no todos van a ser salvos. Todos se doblarán la rodilla delante de Él y todos confesarán, ¿verdad?, a Jesucristo, pero no todos serán salvos. Todos escucharán de labios de Jesucristo su sentencia. Unos se seguirán pues al cielo, unos van a recibirán la vida eterna, y Jesucristo, como nos dice Mateo 25, les dirá: venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros por Dios mi Padre. Pero a otros les dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Apartaos de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero unos y otros, y todos, pues doblarán la rodilla delante de Él, hasta también los que vayan a la condenación eterna. Ni una sola criatura dejará de doblar la rodilla ante Él, ni una sola criatura dejará de reconocer que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, y ninguna sola criatura se escapará de su veredicto. Y solo Él será glorificado en aquel día. Esta es la doctrina de la ascensión, y esta es la importancia fundamental de ella. Pero también es tan importante su utilidad y importante su uso para los creyentes y para la Iglesia. ¿Por qué? Porque conocer el final de la historia pues le da a uno también la seguridad, ¿verdad? Nos da el sentido de lo que estamos viviendo. Nos da, podemos decir así, la hoja de ruta de lo que nos queda por delante. Es como cuando uno va a un sitio y no sabe el camino, ¿verdad? Ahora tenemos el GPS, ponemos la dirección, ¿no?, y llegamos. Pues conocemos el final, ¿no? Conocemos el lugar a donde hemos de llegar. Y esto, pues, el saber el final,
esto a nosotros nos orienta en nuestro tiempo, ¿no? Entonces sabemos cuál es la dirección de la historia, sabemos a dónde hemos de ir, ¿verdad? Y que va a ser así, no hay vuelta de hoja, irremisiblemente va a ser así, lo que hemos visto. Entonces, en el mundo hoy en día, pues, ¿qué es lo que vemos? Los hombres no quieren saber acerca de la autoridad de Dios, ni la autoridad de Jesucristo. Está la rebelión de los hombres, no quieren reconocer al Señor. Pero, bueno, esto evidentemente a nosotros ¿qué nos causa? Bueno, como Lot, ¿no? El que afligía su alma a ver los hechos de la gente, los hechos inicuos de la gente. Esto a los creyentes, el ver el mundo del estado, esto nos aflige, ¿no? Verlo así. Y a veces también, pues, somos afligidos por la persecución del mundo. Porque el mundo, pues al no poder ahora perseguir a Cristo en persona, lo hace con aquellos que guardan sus mandamientos, con su pueblo. Y bien, pues cuando estamos así en esa situación, pues podríamos estar tentados incluso a tirar la toalla y decir, no hay nada que hacer, es del todo imposible que esto mejore, la fe se va a acabar en el mundo, que todos son enemigos de Dios por todas partes y los enemigos de Dios van a triunfar para siempre. Sin embargo, sabemos que no va a ser así, no va a ser así. Dios conduce todos estos acontecimientos hasta su fin. Y pues esto será para la gloria también de Jesucristo. Y entonces, ¿de dónde podemos nosotros los creyentes tener seguridad de este mundo? Y tener un corazón confiado y tener paz. Pues solamente de saber que Jesucristo es el Señor y que Él juzgará al mundo. Y eso será sin ninguna duda. Y por eso, pues, los que no lo ven así, no lo tienen esto presente, pues muchas veces pues son cristianos un poco, pues, temerosos, sin confianza, apocados, ¿verdad? Que, bueno, viven a una altura que no es la suya, pero no por encima de sus posibilidades, sino por debajo de sus posibilidades, ¿verdad? Hay que levantar la mirada al regreso del Señor Jesucristo, a su segunda venida, cuando Él, pues, dé el galardón a su pueblo y la condenación a sus enemigos. Pero no solamente es para nosotros la hoja de ruta, también podemos decir así, es el plan de acción para nosotros, lo que vemos aquí, para nuestro día presente. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo ya es el Señor. Ya es el Señor. No es que lo tenga que ser, no es que tenga que llegará a serlo al final. No, lo es ya. Todos al final reconocerán lo que Él es ya ahora. Él ya es Señor. Él ya es el Rey de los Reyes. Él ya es el Señor de señores. Lo es ahora. Entonces vemos, lo único que tienen que hacer todos los hombres ahora que es reconocerlo. Reconocerlo. Y esto es capital, esto es fundamental para la salvación. Reconocer a Cristo como Salvador, pero también como Señor de uno, como el Señor. En Romanos, el capítulo 10, versículo 8 al 10, dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vemos, aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, lo hace, como dice también en 1 Corintios capítulo 12, por el Espíritu Santo. Entonces vemos, ahí está la salvación, creer en Jesucristo, ¿verdad? Recibir su obra, pero también vemos someterse al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el Salvador y Él es el Señor. Hay que creerlo y hay que confesarlo. Y entonces esto nos lleva a que a nosotros como creyentes, nuestro testimonio, nuestro mensaje, nuestra vida,
ha de ser la de llamar a todos a esta fe en Cristo. Y llamar pues a todos a que crean en el Señor como Señor, a Jesucristo como Señor, y lo confiesen. Instar a todos los que escuchan la palabra, ¿verdad?, a que también se sometan a Cristo, a que reconozcan su autoridad. Entonces hemos de hacerlo a todos. Algunos puede que lo hagan con buen ánimo. Bueno, puede no. Algunos lo hacen, por supuesto, de buen ánimo, lo hacen con fe verdadera. Algunos pues podría ser que lo hicieran por temor. De la misma manera que cuando vaya a ser todos juzgados, unos pues todo el mundo va a doblar la rodilla ante Cristo, los salvos y los no salvos. Podría ser que haya gente que confiese a Cristo con temor, pero confiésenlo cuanto menos, aunque sea por temor, ¿verdad? Porque Él es el Señor. Aquí es realmente aquí el mensaje para el día de hoy que hemos también de tener presente para el mundo evangélico. Los mandamientos del Señor, los mandamientos de la Biblia, dicen, son solamente para nosotros, son solamente para los creyentes. No podemos imponer nuestra moral, no podemos imponer pues los mandamientos a los no creyentes, ¿no? La adoración a Dios, bueno, pues el culto a Dios es solamente para los creyentes, solamente para nosotros. No podemos imponerles de nuevo nada a nadie. En este sentido, lo hemos de dejar libres a su libre albedrío, ¿verdad? Para que cuando ellos quieran libremente, pues lo hagan. Bueno, pues fijémonos, es para todos, es para todos. Y hemos de presentar y hablar de la autoridad de Jesucristo, ante quien la gente se tiene que someter. Y esto es para todos. Él es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Pues para los reyes, para los señores, para los presidentes de república, ¿verdad? Para las cabezas del hogar, para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes, para todos han de reconocer y honrar al Hijo. Porque nos dice la palabra del Señor en el Salmo 2, honrad al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcáis en el camino. Ahora pues hemos de abrir pues nuestra boca y hemos de alzar pendón, como hemos leído también en la palabra de Dios, y anunciar a Dios, anunciar al mundo la salvación de Dios y el Salvador perfecto, que es también el Señor de todo cuanto existe. Hemos también de abrir nuestra mente, hemos de abrir nuestras cabezas, alzar nuestras cabezas al Señor y tener la amplitud de miras que nos da la palabra de Dios para este tiempo, el tiempo presente, porque Jesucristo es el Señor hoy, Él es el Señor ahora. Y por supuesto, nosotros hermanos, en este año nuevo que comienza, ¿qué hemos de hacer en este año? Pues recordar esto, sometiéndonos a ¿qué? A la autoridad del Señor Jesucristo. Hemos de confesar a Jesucristo, hemos de renovar este compromiso con el Señor, el de someternos a su autoridad en nuestra vida, confesar a Jesucristo ante los demás también. Y vemos el que habla aquí de confesar el nombre de Jesucristo y arrodillarse, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y también toda rodilla se doble ante Él. Pues nosotros también hemos de arrodillarnos ante Él. No es que lo tengamos que hacer ahora aquí, pero aquí está hablando también de no solamente hacerlo en lo privado y en lo secreto del corazón, sino también de una manera formal y visible. Por lo tanto, está hablando también de los cultos a Dios. Está hablando también de la adoración pública al Señor, sobre todo en los cultos, en los días del Señor, para que tengamos este afán, este celo por venir a darle la gloria al Rey Jesucristo, para recibir su palabra
Y esto pues será para nosotros, hermanos, un anticipo de las glorias del cielo. Esto es un anticipo del culto eterno que daremos al Señor, porque dará al Señor todo su pueblo que ha sido comprado por su sangre, que ha sido salvo por su gracia, que ha sido justificado con su justicia y que ha sido santificado con su Espíritu Santo. Que así sea, que al Señor solamente sea la gloria. Amén.